富贵，镇压人民真火，今天胜利了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。El 1 de noviembre de 1955, Mao Zedong partió de Beijing para iniciar una gira por el país. Visitó un total de 16 ciudades, incluidas Tianjin, Dezhou y Jinan. Donde quiera que iba, mantenía conversaciones con los cuadros locales e inspeccionaba fábricas y zonas de construcción. Un mes antes, la sexta sesión plenaria del séptimo Comité Central del Partido Comunista de China había decidido convocar el octavo Congreso Nacional del partido al año siguiente. Las giras de inspección llevadas a cabo por Mao y otros líderes fueron parte de los preparativos para el Congreso. ¿Cómo podía un país como China, cuya cultura y economía se encontraban atrasadas, consolidar, construir y desarrollar el socialismo? Frente a este tema totalmente nuevo, el Partido Comunista de China, dirigiendo al pueblo chino, realizó exploraciones arduas tanto en la teoría como en la práctica y adquirió experiencias valiosas. Al regresar a Beijing tras su gira por el país, Mao pasó 43 días escuchando los informes de trabajo enviados por 35 departamentos del Consejo de Estado. También examinó meticulosamente el informe de la Comisión Nacional de Planificación sobre el progreso del segundo plan quinquenal. Escuchó el primero de estos informes en Zhongnanhai, la residencia gubernamental en Beijing, el 14 de febrero de 1956, 2 días después del Año Nuevo lunar. Enviado por la tercera oficina del Consejo de Estado, el documento abordaba las condiciones de la industria pesada. Ese mismo día, en Moscú, se celebró el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. En la reunión se expusieron las deficiencias y errores que se habían producido en la construcción del socialismo en ese país. El Partido Comunista de China, que seguía en pleno proceso de construcción del socialismo, prestó gran atención. Mao Zedong dijo: ¿Quieren dar los mismos rodeos que hizo la Unión Soviética? En el pasado pudimos evitar ciertos rodeos gracias a las lecciones que aprendimos de sus experiencias, y ahora tenemos más motivos para hacerlo. En lo relativo a las lecciones que podían aprender del Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mao dijo: lo más importante es pensar de forma independiente e integrar la verdad universal del marxismo-leninismo en el ejercicio práctico de la construcción y la revolución chinas. Ahora que hemos entrado en el periodo de la construcción y revolución socialistas, debemos llevar a cabo una segunda integración y explorar el camino para la construcción del socialismo en China. Entre informes de estudio, Mao pasó 6 días consecutivos visitando una exposición sobre la industria de maquinaria. La exposición se celebraba en Yingtai, en Zhongnanhai. El edificio era antiguo, pero la muestra del interior presentaba los productos más sofisticados de la industria china de aquella época.
Durante sus visitas vespertinas, Mao inspeccionaba los objetos cuidadosamente, a veces incluso pedía los libros del sector para aprender más sobre ellos. En una reunión ampliada del Buró Político del Comité Central del Partido el 25 de abril de 1956 y en una conferencia suprema del Estado celebrada el 2 de mayo, Mao Zedong pronunció el discurso sobre 10 grandes relaciones. En él, Mao afirmaba que China debía, observando su propia experiencia, aprender lecciones de la Unión Soviética. Debía explorar un camino de construcción del socialismo adaptado a la realidad de China, y debía motivar todos los factores que tuvieran un impacto positivo en la transformación de China en un país socialista próspero. El discurso sobre 10 grandes relaciones se centraba en los aspectos económicos, así como en algunos aspectos clave de la política de Estado que afectaban a la construcción económica. Mao enfatizó que, de entre las 10 relaciones, las más importantes eran aquellas relacionadas entre la industria y la agricultura, entre las regiones costeras y las del interior, entre las autoridades central y locales, entre el Estado y las unidades de producción y los productores individuales, y entre la construcción económica y de defensa nacional. Mao demostró que el Partido Comunista de China había desarrollado un pensamiento inicial y sistemático sobre cómo abrir el camino de la construcción del socialismo. Mao afirmaría más tarde que las 10 grandes relaciones le ayudaron a descubrir el camino adecuado para China. Las exploraciones fueron abriéndose en diferentes frentes. En enero de 1956, el Comité Central del Partido Comunista de China celebró una conferencia en Beijing para tratar la cuestión de los intelectuales. Zhou Enlai apuntó que la mayoría de los intelectuales pertenecían a la clase trabajadora, como resultado de una transformación fundamental de su actitud colectiva. Basándose en esta evaluación, el Partido Comunista de China fue capaz de elaborar una política adecuada orientada a los intelectuales en el periodo socialista. En el último día de la reunión, Mao Zedong pronunció un discurso. En él dijo: ¿qué formas de revolución debemos llevar a cabo ahora? Necesitamos realizar una revolución en tecnología. Se llamará revolución tecnológica. Debemos comprometernos con la ciencia, como una revolución contra la estupidez y la ignorancia, una revolución cultural. Pidió estudiar y adquirir conocimientos científicos a todos los miembros del partido. Les instó a unirse con los intelectuales del país, en un esfuerzo por ayudar al país a obtener, lo más rápido posible, un nivel científico avanzado. La reunión inspiró a los intelectuales del país a dedicarse a la construcción del socialismo. El país se vio inundado por un gran entusiasmo por avanzar hacia una ciencia moderna. En la reunión ampliada del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China celebrada en abril de 1956, Mao Zedong propuso una nueva política para fomentar el desarrollo de las artes y las ciencias. La llamó que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas del pensamiento. En la Conferencia Nacional del Partido Comunista de China sobre el trabajo de propaganda, celebrada el 12 de marzo del año siguiente, Mao explicó esta política. Afirmó: que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas del pensamiento es una política fundamental a largo plazo, y no una a corto plazo. La respuesta hacia esta política fue entusiasta. El reputado biólogo Tan Jiazhen estuvo presente durante el discurso de Mao. Más tarde recordaría: tanto para la labor de China en genética como para mí, personalmente esta política fue como una lluvia ansiada después de una sequía intensa. Fue un gran apoyo para mí, algo que jamás olvidaré mientras viva. La nueva política inyectó una vitalidad sin precedentes en la creación artística y el trabajo académico. Solo en 1956 se llevaron a cabo 50 importantes conferencias académicas nacionales y se publicaron más de 2000 estudios científicos. En ambos casos, el número fue mayor que en ningún año previo. En las décadas de 1950 y 1960 se produjeron un gran número de novelas, obras de teatro y películas que capturaban la esencia de aquellos tiempos,
y que alcanzaron una enorme popularidad. La política de que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas del pensamiento estaba en sintonía con un país que disfrutaba de una estabilidad política, un desarrollo económico y de unidad entre su pueblo. Reflejaba la necesidad contemporánea de un florecimiento de las artes y un desarrollo de las ciencias, y representaba la determinación de Mao Zedong y del Comité Central del Partido Comunista de China para que ocurriera. El 15 de septiembre de 1956, el Partido Comunista de China celebró su 8º Congreso Nacional. La reunión se llevó a cabo en el nuevo auditorio de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Mao Zedong pronunció el discurso de apertura. El discurso, que contenía apenas 3.000 caracteres chinos, recibió 32 rondas de aplausos. Condensó el creciente sentido de unidad, confianza y convicción que se extendía en el partido. Liu Shaoqi presentó el informe político en nombre del Comité Central. El Congreso, al adoptar el informe, indicó que China había establecido en esencia una sociedad socialista. Sin embargo, todavía hacía frente a varios asuntos graves. A nivel interno, el más apremiante era no haber logrado un desarrollo económico y cultural suficientemente rápido que satisficiera la demanda del pueblo. La prioridad para el partido y el pueblo fue desarrollar la capacidad productiva y transformar a China, de un país agrícola atrasado a un país industrial avanzado, lo más rápido posible. De esta forma se podría satisfacer la creciente demanda material y cultural del pueblo. Durante la elección de los miembros del 8º Comité Central del Partido Comunista de China, Mao Zedong enfatizó que su composición debía reflejar el desarrollo histórico del partido. Considerando que China estaba cambiando su enfoque hacia la construcción y la economía, el comité debía incluir un número importante de ingenieros, científicos y cuadros de origen obrero. El 8º Congreso Nacional del Partido Comunista de China fue el primer Congreso Nacional en celebrarse después de su toma de poder del gobierno a nivel nacional, y significó que China había entrado en la época histórica de la construcción integral del socialismo. Pero esa época también sería testigo de disturbios en varios países socialistas de Europa del Este. En China surgieron nuevas contradicciones en la sociedad. Tanto el partido como el Estado se enfrentaban a un desafío importante en la búsqueda de soluciones a esas contradicciones. En noviembre de 1956 se celebró la segunda sesión plenaria del 8º Comité Central del Partido Comunista de China. Aprovechando la experiencia de Europa del Este, en la reunión se enfatizó que, además de garantizar la construcción del país y el bienestar del pueblo, el partido también debía evitar que los cuadros fueran considerados como privilegiados aislados de las masas populares. El cónclave decidió emprender acciones para rectificar el estilo de trabajo de todo el partido. Las deliberaciones fueron exhaustivas y se tuvo en cuenta las lecciones aprendidas de los principales eventos internacionales y nacionales de ese año,
Con ello, el pensamiento de Mao Zedong sobre cómo resolver las contradicciones existentes entre el pueblo comenzó a madurar. El 27 de febrero de 1957, en Zhongnanhai, Mao pronunció el discurso sobre el correcto tratamiento de las contradicciones en el seno del pueblo. En él, Mao señaló que en su naturaleza, las contradicciones del pueblo eran fundamentalmente diferentes a aquellas entre el pueblo y las fuerzas enemigas. Para el partido, que gobernaba ya el país entero, la tarea más importante era resolver las muchas contradicciones del pueblo a través de medios democráticos, la persuasión y la educación. Su discurso supuso un importante marco teórico para el camino del Partido Comunista de China en la construcción del socialismo. El 27 de abril de 1957, el Comité Central del Partido Comunista de China emitió la directiva sobre el movimiento de rectificación. La campaña contra el burocratismo, el sectarismo y el subjetivismo logró mejorar el estilo de trabajo del partido. Tres días después, Mao Zedong invitó a los líderes de los otros partidos democráticos del país para una discusión informal. Al solicitar la ayuda de estas figuras democráticas, Mao demostraba la sinceridad del Partido Comunista de China en su labor de rectificación de su estilo de trabajo. Su esperanza era crear un entorno político vibrante en el que la revolución y construcción del socialismo pudieran prosperar. Esto daría lugar a una estructura centralizada pero democrática, disciplinada pero libre y unificada pero con margen para la expresión individual. Pero mientras avanzaba la campaña, un pequeño número de capitalistas y derechistas aprovechó la oportunidad para atacar al Partido Comunista de China y el incipiente sistema socialista. Aunque eran necesarias contramedidas, la gravedad de la situación fue exagerada. Como resultado se produjo un excesivo énfasis de la lucha antiderechista, lo que condujo a un desafortunado desenlace. Pese al partidismo de la izquierda creado por la campaña, la construcción económica orientada por las políticas creadas en el 8º Congreso Nacional del Partido Comunista de China siguió adelante. En una muestra de trabajo duro y unidad, el partido y el pueblo no solo alcanzaron los objetivos del primer plan quinquenal en 1957, sino que excedieron considerablemente sus objetivos. La producción se incrementaba en las fábricas y granjas por todo el país. El fervor con el que la gente construía el socialismo reflejaba el deseo de mejorar la cultura y la economía atrasadas de China. Esa convicción se fue expandiendo. El progreso podría ser incluso más rápido de lo que había sido durante el primer plan quinquenal. Sin embargo, varios dirigentes del país que carecían de experiencia en la construcción socialista poseían un conocimiento limitado del estado subyacente de la economía de China. El éxito económico acrecentó su arrogancia y exageraron su propia influencia. En este contexto surgieron el Gran Salto Adelante y el movimiento de formación de las comunas populares. Los errores cometidos por los izquierdistas tuvieron graves consecuencias que servirían como una profunda lección para el Partido Comunista de China. El Comité Central del partido y Mao Zedong decidieron estudiar cuidadosamente esta cuestión. Corregirían los errores y ajustarían sus políticas adecuadamente. En octubre de 1958, Mao Zedong realizó otra visita al sur del país. En sus muchas paradas, habló con los cuadros locales y conoció su situación. Aunque estaba interesado en escuchar los logros del Gran Salto Adelante y del movimiento de formación de las comunas populares, también sintió la necesidad de calmar el fervor de estas campañas. Poco después, el Comité Central del Partido Comunista de China sostuvo 2 reuniones en Zhengzhou, en donde se enmendaron los errores cometidos por los izquierdistas. Mao urgió repetidamente a los cuadros de todos los niveles a estudiar economía política y explorar las leyes de la construcción económica. El propio Mao estableció un grupo de estudio en Hangzhou. Desde finales de 1959, estudió durante 2 meses el documento Economía Política de la Unión Soviética. Liu Shaoqi, Zhou Enlai y otros altos dirigentes establecieron grupos de estudios similares.
Basándose en sus propias investigaciones, Mao observó que la ley del valor era una gran escuela que podría servir a la construcción socialista. En enero de 1960 se celebró en Shanghái una reunión ampliada del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China. En la última jornada, Mao presentó el documento Revisión de una década. En él ofreció una valoración preliminar sobre los desafíos a los que hizo frente la República Popular en los 10 años previos. Mao admitió: "No tenemos todavía experiencia suficiente en la construcción del socialismo. Todavía queda delante de nosotros una gran área de necesidad. Todavía no poseemos una comprensión profunda sobre ello". Enfatizó la necesidad de continuar investigando y analizando la construcción económica en la práctica. Debemos buscar sus reglas constantes y utilizar estas reglas para el beneficio de la causa socialista. En enero de 1961 se celebró en Beijing la 9ª sesión plenaria del 8º Comité Central del Partido Comunista de China. Mao Zedong aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a todo el partido para que realizaran la investigación y el estudio, y pasaran un año buscando la verdad de la realidad. En respuesta, el Comité Central en pleno experimentó de primera mano el trabajo del partido en las bases populares. Crearon nuevas políticas y abrieron un nuevo capítulo de investigación y estudio. Mao Zedong organizó personalmente 3 grupos de investigación, que fueron destinados a pueblos de las provincias de Zhejiang, Hunan y Guangdong. Liu Shaoqi se dirigió a la provincia de Hunan, Zhou Enlai a la provincia de Hebei, Zhu De visitó las provincias de Sichuan, Shanxi y Henan, mientras que Chen Yun se dirigió a Shanghái. Deng Xiaoping viajó a las afueras de Beijing. En enero de 1962, el Comité Central del Partido Comunista de China celebró una conferencia central de trabajo. A ella asistió un total de 7.000 representantes de todos los niveles del partido, distritales y superiores. En una serie de intercambios sinceros abordaron los problemas a los que se enfrentaban. Posteriormente fue introducida una política de reajuste, consolidación, refuerzo y mejora de los estándares. Esto ayudó a China a ajustar su economía y recuperarse de la crisis. Desde finales de 1964 hasta principios de 1965, se celebró en Beijing la primera sesión de la Tercera Asamblea Popular Nacional. Se fijó por primera vez el objetivo de convertir a China en un país socialista fuerte, con una agricultura, una industria, una defensa nacional y una ciencia y tecnología modernas. La sesión también confirmó la meta estratégica de alcanzar la industrialización en 2 fases. Los 2 objetivos fueron un importante esquema y una fuente de motivación para unir a todos los grupos étnicos del país en la infatigable lucha. A finales de 1965 se completaron los ajustes de la economía nacional. La producción total de la industria y la agricultura alcanzó máximos históricos. Durante este periodo, el contexto internacional estuvo caracterizado por la hostilidad, los bloqueos y el aislamiento impuestos a China por parte de países imperialistas. Se produjo también un deterioro de las relaciones con la Unión Soviética. El entorno en el extranjero tuvo un gran impacto en la evaluación del panorama político nacional del Partido Comunista de China y en las decisiones sobre tareas clave y políticas que el partido y el Estado debían llevar a cabo. Mao Zedong, como líder de un partido proletario gobernante, estaba muy interesado en los problemas de la vida real que enfrentaba la emergente sociedad socialista. Estaba extremadamente preocupado de que el partido y el pueblo pudieran consolidar un gobierno que con tanto esfuerzo habían conseguido. Fue alertado del peligro de un resurgimiento del capitalismo, por lo que buscaba constantemente nuevas formas de erradicar la corrupción, los privilegios y el burocratismo dentro del partido y el gobierno. Sin embargo, los errores ideológicos y prácticos cometidos por los izquierdistas acabaron provocando la revolución cultural.
Este tumultuoso periodo, que duró una década, supuso el revés más duradero, trascendental y destructivo que sufrieron el partido, el país y todos los grupos étnicos desde la fundación de la República Popular China. No obstante, apoyándose en su fuerza inherente, el partido puso fin a la revolución cultural. Una vez más, la historia demostró la vitalidad del Partido Comunista de China y el sistema socialista, y constató la habilidad del partido de rectificar sus propios errores. Pese a que la economía nacional sufrió pérdidas enormes durante la revolución cultural, se produjeron progresos en varios sectores. La producción de cereales registró un crecimiento relativamente estable y se alcanzaron algunos importantes logros en industria, transporte, construcción básica y ciencia y tecnología. El partido y el pueblo superaron las dificultades y continuaron promoviendo el desarrollo de la historia de China. A las 3:42 de la mañana del 28 de julio de 1976, un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad de Tangshan, en la provincia de Hebei. La ciudad fue devastada, fallecieron 240.000 personas y 160.000 resultaron heridas. Este desastre natural, el peor que había sufrido China desde 1949, destruyó las vidas y propiedades de este antiguo centro industrial. Bajo el liderazgo firme del Comité Central del Partido Comunista de China y con el apoyo de militares y civiles de todo el país, los habitantes de Tangshan emprendieron las heroicas labores de asistencia y de reconstrucción. Los comunistas chinos, con el camarada Mao Zedong como su exponente principal, unieron a todas las etnias, a todo el partido y a todo el país. Juntos lograron la victoria en la lucha contra el imperialismo y el feudalismo, fundaron la República Popular China, establecieron el sistema socialista básico y alcanzaron los primeros logros en la construcción del socialismo. Adquirieron también experiencia práctica en la exploración del camino del socialismo con peculiaridades chinas, y crearon las condiciones necesarias para ello. Establecieron además fundamentos teórico-prácticos sólidos para el progreso del partido y el pueblo chino, así como para igualar el nivel de desarrollo de la nación china con el del resto del mundo.这一伟大历史贡献的意义在于，完成了中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革，为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础，为中国发展富强、中国人民生活富裕奠定了坚实基础，实现了中华民族由不断衰落到根本扭转命运、持续走向繁荣富强的伟大飞跃。 Las contribuciones inmortales de Mao Zedong y otros revolucionarios del Partido Comunista a China y a la nación china estarán grabadas por toda la eternidad en el monumento histórico del partido y el país.
是多么的幸运，降生在你的怀里，我的血脉流淌着你的身